tomo uno del capital. Y dicho sea de paso, el capital es, el tomo uno al menos es abstracto, completamente abstracto. ¿Qué es la abstracción? Dice, consiste en aislar conceptualmente por el pensamiento los elementos esenciales que se repiten constantemente en condiciones determinadas. Es lo que decíamos. Se procede del análisis. Entonces, explicado qué es el análisis, es simplemente una aislación conceptual, una aislación de conceptos, pero bajo la característica de reiteración consecutiva. Y esta reiteración consecutiva debe cifrarse en términos de ciertas condiciones o en términos del cumplimiento de ciertas hipótesis. Porque si no es así, no se va a denominar lo que habíamos antedicho, proceso económico. Entonces, una vez observado el proceso económico, que es reiterativo, que se repite constantemente en determinadas condiciones, nosotros aislamos conceptualmente estos elementos esenciales. Y como decía el autor en el texto, vamos a descubrir no solamente los elementos, sino los nexos y las relaciones internas que lo componen. Y dice acá, del proceso económico, claro, lo que se va a observar siempre va a ser esto de acá, a lo cual la vamos a denominar ya más técnicamente hablando en economía política, relaciones de producción o relaciones de distribución, según sea el caso. Dice del proceso económico, así como las relaciones nexos constantes que se reproducen entre ellos. Es lo que decíamos, es lo que dice el autor en el texto ya anteriormente leído. Aislamos, en otras palabras, analizamos, porque es aislación, es la descomposición de un todo en sus partes, aislamos la parte esencial que se reitera en condiciones y encontramos sus nexos internos. Es la parte de la investigación. Entonces, estamos en la parte de la investigación asociada a la abstracción. La abstracción es un componente importante de la investigación. Ya tenemos la idea clara. ¿Qué es abstracción entonces? Todo por lo dicho ya anteriormente por el autor, por lo que estamos clarificando acá en este aspecto, para luego pasar a lo que va a ser la concretización. Este es el ascenso, progresiva. ¿Y qué es esto? O el concreto espiritual, como se dice. Porque nos falta la parte de la explicación, pero vamos a primero entender qué es la concretización progresiva. Ahí está. Dice, consiste en tomar en consideración elementos cada vez más particulares del proceso económico y de las relaciones que se establecen entre ellos. Lo que hacemos es entonces, en el proceso de abstracción del análisis, es tomar los hechos más generales, a través de la mente los aislamos los hechos generales, encontramos las relaciones o nexos, como algunos dicen, internos que se producen entre estos hechos muy generales. Pero miren, si estamos considerando aspectos bastante genéricos, estamos abstrayéndonos demasiado de la realidad, es decir, alejándonos y distanciándonos en demasía de la realidad. Por tanto, para que no se divorcie o se distancie demasía de la realidad, es que tenemos que concretizar cada vez más estos hechos que, si bien son abstractos, muy genéricos, muy convencionales, tenemos que concretizarlos. Y la concretización progresiva o el concreto espiritual implica tomar aspectos ya no de carácter general, sino aspectos más de carácter particular que también se reiteran consecutivamente, no tanto como los generales. Son menos reiterativos, pero que existen y coexisten al lado de los elementos generales. Y de esa forma habríamos no tanto divorciado de la realidad, sino ya más estar casi paralelamente y en simultáneo a la realidad.
porque de lo contrario va a ser distanciarnos en demasía de la realidad si nos basamos en aspectos netamente abstractos. Entonces, nos llega a concluir de que existen diferentes niveles de abstracción. No existe solo un nivel, sino existen niveles que te distancian de la realidad por el análisis, tomando aspectos muy genéricos, y existen distintos niveles de análisis, como serían aquellos que se aproximan más a la realidad, tomando ciertos también elementos bajo el análisis, pero que se reiteran en menor cuantía con respecto a los aspectos generales. ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, licenciado, para poder entender mejor esto de la concretización, entonces hablamos más que todo en cuanto a obtener elementos que nos, bueno, cada vez más particulares que nos de lo que ya hemos analizado, ¿verdad? Así es. La realidad, que es la materia, el proceso económico, materia de trabajo, es que nos va a brindar aspectos generales y aspectos menos generales. La concretización progresiva es considerar aquellos aspectos menos generales que también tienen una reiteración también menos general dentro de la realidad. En cambio, la abstracción es ya, como ya lo explicamos anteriormente. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, por Eh, tanto, adelante, adelante, escucho. Pero solamente quisiera que me lo puedas repetir un poquito más la diferencia entre la abstracción y la concretización, por favor. Bien, cuando se hace abstracción es realizar un análisis, una descomposición del proceso económico, considerando aspectos muy generales o elementos demasiado generales, genéricos. Y cuando digo genéricos, pienso a expandirlos a todas las situaciones, a todos los actos económicos, a todos los hechos sociales. ¿Por qué? Porque son genéricos, son para todos. Y esto, desde luego, va a hacer que vos te divorcies de la realidad porque pertenecen a distintas realidades y es tan general que te hace abstraerte, separarte de la realidad. Cuando haces una concretización progresiva, es que tomas hechos menos generales, un tanto menos, que ya no te divorcian tanto de la realidad, sino te la aproximan. Y por ende, el método de la investigación consiste, primero, en tomar los hechos generales que se reiteran en distintas condiciones, en condiciones específicas, mejor dicho, pero válido para todos los aspectos. Y también, si quieres ya no divorciarte tanto de la realidad, sino aproximarte simultáneamente a la realidad, es que consideras hechos que no sean tan generales, sino menos generales, que te permitan aproximarte ya a la realidad estudiada o al proceso económico estudiado. Unificación de ambos elementos, de la abstracción y la concretización progresiva, te permiten entonces tener un criterio, una idea en la mente de lo que estás analizando o del proceso económico que estás observando. ¿Se entiende? Ahora sí, licenciado, muchas gracias. Bien. Por tanto, estamos en una etapa de ascenso. Ahora nos falta la etapa de descenso, porque les reitero, el adjetivo método de ascenso de lo abstracto a lo concreto es esto. Estamos razonando de esa forma, como el autor lo dijo, tal como el autor nos los antecede. Eh, ya la explicación, porque
todo método tiene que tener en la investigación la parte explicativa, porque de lo contrario vamos a razonar como los economistas políticos de la época. Ellos razonaban de forma parcializada, o algunos razonaban a priori, todo se basaba en supuestos y querían encajar estos supuestos a la realidad, cosa de que es pues bastante difícil y muchas veces ya falaz. Es por eso que surgieron cierto tipo de mm, errores metódicos que condujeron a análisis económicos completamente sesgados. O algunos razonaban a posteriori, tomaban la experiencia previa, interactuaban con la naturaleza para luego obtener sus conclusiones. Lo que el autor nos dice es que ambas cosas tienen que estar asociadas, no pueden estar disgregadas, son parte de un mismo método y se tiene que razonar tanto a priori como a posteriori. Por tanto, lo que hace el autor acá es explicar que en su método consiste también en la verificación, en la contrastación, para poder confrontar las conclusiones obtenidas a través del proceso de ascenso con la realidad misma o con el proceso económico objeto de análisis. Y dice, la verificación consiste en confrontar los resultados obtenidos por medio de la concretización, ahí está, con el desarrollo concreto del proceso económico real, observado en las condiciones dadas. Por tanto, lo abstracto es abstracto, que se va a concretizar con hechos menos generales, y estos van a tener o no la capacidad de explicar lo que se está observando, o el proceso económico observado, real. Si tienen la condición de confrontar y verificar el cumplimiento objetivo de este proceso económico, estamos en condiciones de afirmar que nuestra abstracción y nuestra concretización progresiva fue exitosa. Y eso nos va a permitir, por tanto, llegar a aproximarnos a explicar la realidad. ¿Por qué se hizo esto? Porque lo que se quería era explicar cómo el modo de producción actual, que es el capitalismo, se daba en la realidad. Y ese era el objeto de estudio de la investigación a la cual se proponían los autores que escribieron este método, los cuales estuvieron de acuerdo con este método. Bien, ¿preguntas? Por tanto, estamos en la etapa de descenso. Y esta contrastación, bueno, si no se verifica, si esta contrastación, si esta verificación o confrontación con la realidad no se llega a cumplir, se tiene que hacer nuevamente el proceso de la abstracción, la concretización progresiva, para nuevamente verificar. Puede ser de que nuestros elementos abstraídos, genéricos, no sean tan genéricos, sino sean parte de los concretos progresivos. Y por ende no puedan tener la posibilidad de permitirnos explicar la realidad. Estamos, por tanto, en una situación de un círculo que se va a completar progresivamente hasta tener una verificación casi cabal de lo que nosotros queremos investigar y queremos explicar. Vamos a ver entonces, descomponiendo ya cada parte, la abstracción, la concretización, la verificación, de forma más analítica en las próximas filminas. Pero quiero ver si hay alguna pregunta, por favor. Bueno, todo claro, parece. Shedenka, ¿está en sala? Licenciado, disculpe, ¿me podría volver a repetir sobre la verificación, ya que creo que se hace obteniendo con la concretización? Por favor, esa parte. Correcto. Lo que vos haces es, primero, abstraes y al abstraer necesitas concretizarla.
con hechos menos generales, un tanto menos generales. Una vez que tienes hechos muy generales y menos generales, tienes una idea cabal en la mente, como decíamos al principio. Y esa idea cabal en la mente que precede o postcede, mejor dicho, al análisis, es que te va a permitir tener esa idea y de esa forma explicarla. Pero esa idea tiene que ser confrontada con la realidad. Lo que vos estás razonando, lo que vos estás articulando en tu mente, estás concretizando en tu mente, por eso se denomina a veces concreto espiritual, explica o no la realidad que pretendes vos conocer. Si no es así, pues necesitas nuevamente seguir el proceso que ya se mencionó anteriormente. Este es el caso, Shell. Ay, gracias, licenciado. Caso contrario, entonces se divorciaría de la realidad, ¿no? ¿Ese es el punto? ¿O me estoy confundiendo? El caso es que sí, si vos trabajas todo en abstracto, tus categorías y tus leyes económicas que vas a querer explicar van a ser muy abstractas. Y muchas veces, como son abstractas, son genéricas y son inherentes a todos los procesos económicos históricos, generalmente ya dados. Y bueno, como es tan general, puede ser de que, o tan abstracto también, puede ser de que no sean nada reales. Necesitas aproximarte a la realidad con la concretización. Ya está más claro, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Caterín Luna está en sala? Aquí, licenciado. Caterín, ¿tiene alguna pregunta usted? Mm, por el momento no. Bueno, pero sí no estoy entendiendo mucho, pero por el momento, ahorita estoy pensando en... mm, bueno, tenía la misma duda que Shell y mi compañero Alexander sobre no del... Y entonces, creo que ya les respondió, ¿no? Así es. Por el momento no, licenciado. Bueno, ¿alguien que no esté entendiendo esto? Bueno, asumo que sí, porque nadie me pregunta. Pasamos a la siguiente filmina. Y vemos, nuevamente reiterado, los tres elementos constitutivos del método del ascenso de lo abstracto a lo concreto. O en otras palabras, del método dialéctico de la investigación y la exposición. Se ve nuevamente la abstracción, que siempre va a preceder a la concretización, y esta a su vez va a preceder a la verificación, porque no podemos hacer lo contrario, es decir, no podemos partir de la verificación, porque ya es un proceso razonado, aquel que nos va a permitir la verificación. Entonces no se puede partir de eso, sino sería como los economistas políticos de la época, que pretendían ajustar todos sus supuestos teóricos, o sus presupuestos, a la realidad, cosa de que muchas veces en la investigación formal se hace. Y por eso a veces lo que hacemos es reiterar o aprender por imitación. Y ya no podemos aprender de forma real, verídica, porque no estamos aprendiendo la materia. Cuando decimos materia, no estamos aprendiendo el contenido. Y esto, ya les dije, es a través de una acción de trabajo del hombre con su entorno social, con el proceso económico, con la naturaleza, con las relaciones sociales que van a dimanar de este accionar entre las fuerzas productivas y el ser humano. En otras palabras, el desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, lo que quiero es encontrar qué es la abstracción. Eh, para ser más claros y clarificar todo esto, ya sabemos que es aislar elementos mmm, generales, encontrar sus nexos internos y simplemente dice, es una observación comparativa de la realidad. ¿Cómo se hace esta observación comparativa de la realidad? Vamos a analizar un pequeño texto aquí, que lo tengo ya escrito. ¿Dónde está? Para comprender esto.
Bien, ahí está. Dice, tal vez se pueda observar este pie de página un poquito, es pequeñito, lo voy a agrandar más. Dice, cada vez que vos abstraes, aíslas un elemento general a la cual se va a denominar determinación. En otras palabras, lo que abstraemos es una determinación. ¿Y qué es una determinación? Acá lo dice. Se abstraen determinaciones y se va a relacionar esta. Una determinación es un momento real de la cosa, pero en tanto ese momento se abstrae, ahí está, es un momento del pensamiento, un momento conceptuado. Claro, es que la abstracción lo haces a través del proceso de análisis. Y una determinación, obviamente, es, a ver, vamos a recurrir a un filósofo. No sé si ustedes es de Spinoza, un filósofo interesante que existió y habló sobre las determinaciones. Es el más, se podría decir, célebre filósofo que habló sobre las determinaciones y la aplicación de ellas sobre toda investigación social. ¿Alguien escuchó hablar de Spinoza? Yo, licenciado, es el padre del panteísmo. Así es, muy bien. Y él decía lo siguiente, omne determinatium negatium est. Es decir, cuando dice omnia determinatium negatium est, nos está diciendo que toda determinación es una negación. Entonces, todo proceso de abstracción de determinaciones nos permite negar los procesos precedentes de los cuales obtuvimos la determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que ciertamente vamos a imaginar, por ejemplo, a una persona, a un ser humano. Cuando el ser humano nace, no está determinado. Una vez que entra él pretende determinarse como médico, estudia medicina y ya negó toda posibilidad de ser otra cosa más que ser médico. Ahora, con esto no digo que pura y exclusivamente se va a dedicar a la medicina, porque puede tener distintas profesiones, distintos oficios, puede ejercerlos. No obstante, en el proceso regular de las determinaciones lógicas es que vamos negando procesos precedentes para llegar a situaciones consecutivas una vez negados los procesos precedentes. Siempre procedemos así. Por ejemplo, si tuviéramos un árbol está determinado bajo la forma de árbol, pero si nosotros le cortamos, le hacemos cortes a la madera, seguramente vamos a ver que la madera está indeterminada, tiene simplemente formas rectangulares, pero una vez que hacemos cortes más consecutivos, pues podemos determinarla como puerta. Si es puerta, no puede ser ventana. Es decir, toda determinación, estamos negando sus procesos precedentes. Omnia determinatium negatium est. Por tanto, lo que se hace en esto de la abstracción es encontrar determinaciones que son negaciones de procesos económicos precedentes. Miren, ahora, ¿qué también es una determinación? Si nosotros queremos definir la determinación abstraída o analizada, es que una vez definida es un concepto. La conceptuamos. El concepto tiene que estar asociado al adjetivo, por tanto. La adjetivamos, la podemos bautizar a la determinación. Y esa determinación, ese bautismo de la determinación va a afirmar funcionalmente todo lo que es la determinación. Entonces, una determinación es un momento real porque niega ciertos aspectos precedentes, pero si nosotros la queremos definir, ya es un momento conceptual.
¿Sí? Interesante, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de negaciones, afirmaciones y por tanto de adjetivaciones o conceptuaciones para definir y conocer qué estamos determinando. Vamos más abajo. Ahora, las determinaciones son momentos reales de la existencia, son conceptos también, o también son categorías. Pero ya el término categoría va en el ámbito propiamente dicha de la explicación. Porque para hacer mediaciones explicativas de la realidad necesitas categorizar. Sin categorías es imposible explicar la realidad bajo este método. ¿Y qué es una categoría? Dice, es un instrumento o mediación de interpretación. Por eso, la fase de la explicación, la fase de la contrastación o la verificación está asociado íntimamente a la relación categórica que nosotros tenemos que hacer para explicar la realidad. Y dice, es una mediación o interpretación que expresan formas de ser, determinaciones de existencia, a menudo simples aspectos de la sociedad determinada. Es que lo que vas a hacer es construir modelos teóricos y un modelo es una simplificación de la realidad, la cual no puede íntegramente explicar toda la realidad, por eso es un modelo. Nuestro norte, por tanto, va a ser a la consecución de modelos lógico-teóricos en la mente como constructos o como concretos espirituales, y estas nos van a permitir, nos van a coadyuvar a disponer de categorías para mediar la explicación. Todo esto ya está en la mente del investigador. ¿Y cómo se debe hacer economía política? ¿Y cuál debe ser el método, el norte al cual nosotros nos vamos a adscribir? ¿Bien? ¿Preguntas? Hola. Sí, licenciado, ¿podría repetir un poquito sobre la categoría, por favor? Ah, la categoría es parte del método, pero el método de la exposición. Lo que vos haces una vez que tienes la idea clara, el concreto, lo has articulado a través de ciertas hipótesis simples ese concreto, o más no distanciadas de la realidad, es que tienes que tener la capacidad de la explicación, porque tu método te permitió investigar, tener la idea, el constructo concreto, pero no te tienes que quedar en el concreto, lo que tienes que hacer es explicar, es lo que decíamos. Y la explicación o la mediación simplemente es categoría. Toda vez que se toca un tema, ya sea en economía, ya sea en investigación, ya sea en sociología, ya sea en psicología, son explicaciones categoriales. Las ciencias, en cuanto a dominio, tienen explicaciones categoriales. Todo discurso científico acerca de la ciencia tiene que ser categorial. A eso me refiero. No puede ser un razonamiento a priorístico y decir, bueno, esto se me ocurre y pienso que es eso. No. Sino que toda explicación y de dominio de ciencia, porque eso quiere decir científico, aquel que explica categorialmente los hechos sociales. Pero una vez que tenga el concreto espiritual bien definido o el constructo espiritual bien definido en la mente, y lo hizo a través de abstracciones sucesivas en momentos generales, y lo hizo también articulándolo con aspectos más reales, más menos generales, y ahora explica la realidad categorialmente. Eso es la categoría. Por eso dice, es un instrumento de interpretación, de mediación entre la alocución que está haciendo el investigador acerca de lo que ya conoce del fenómeno para explicar este fenómeno. ¿Está bien, compañero? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta?
Ahí está en el pie de página, les estoy leyendo. Esto lo cogí del texto de Dussel. El texto fue escrito en el año 85, en la página 57. El texto es la producción teórica de Marx. Si alguien quiere remitirse al texto, lo puede hacer. Yo lo escribí este artículo, pero lo cogí porque no estoy plagiando nada porque estoy mencionando al autor, ¿no? Plagio sería no mencionar al autor. Este es un artículo escrito por mí, pero lo cogí del texto de Dussel. Dussel es el que nos habla en la producción teórica de Marx, que es la categoría. Y también Dussel habla sobre lo que es la determinación y lo que es como definida la determinación. El libro es la producción teórica de Marx, las páginas 51-57 del año 85. ¿Está bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, Licen, está bien. Bien. Esta parte, entonces, ya sabemos que, remitiéndonos nuevamente a nuestras diapositivas, acá, volver al tema, la abstracción nos conduce a determinaciones, nos conduce a conceptos y nos conduce a categorías. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, el proceso del razonamiento analítico de la abstracción nos permite obtener determinaciones, categorías y conceptos, que son uno mismo, no son tres cosas diferentes, no son tres elementos del razonamiento analítico distintos, no son lo mismo, pero funcionalmente cumplen distinta función toda vez que son sometidos dentro de la investigación, ya sea, mejor dicho, dentro del método, ya sea a la investigación o a la exposición. Es decir, funcionalmente cumplen distintas funciones dentro del método, ya sea de la investigación o de la explicación. Pero son uno mismo. Una determinación es un concepto es una categoría y una categoría es una determinación. Por tanto, estamos hablando de un mismo elemento importante del método, pero que funcionalmente tiene cierta aplicación y cierta función dentro del método dialéctico. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Bien. Ahí está la concretización progresiva y a la cual nosotros vamos a llamar deducción. A la abstracción la vamos a llamar inducción. La vamos a denominar inducción. Es la inducción. Inducir quiere decir que de premisas particulares, claro que en este caso vamos a abstraer determinaciones, que va a ser lo particular, aunque en tanto es general. Miren, si bien es particular, es general. Una vez abstraída la determinación, va a asumir un carácter particular para ser posteriormente generalizado en un proceso, en la conformación de un todo que va a ser la concretización. La concretización la vamos a llamar deducción, teoría pura. Por eso es que muchos economistas políticos siempre partieron de la concretización progresiva. Y de ello, para contrastarlo con la verificación, vamos a tener que pasar a la etapa de las categorías. Y bueno, esto lo vamos a ver el día lunes, porque ya estamos a 10:33. Espero que el otro docente no me llame la atención. Vamos a quedar acá. No sé si hay alguna pregunta. Miren, no estamos llamando lista, por favor. Yo estimo que la próxima sesión sí vamos a llamar lista. Es que el tiempo es muy corto, toda vez que explicas y bueno, se va el tiempo. Bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Para entender un poquito más al respecto del tema, licenciado, tenemos que leer El Capital y las 16 tesis de economía política también, Las si 16, queremos entender, ¿no? Si queremos entender. las 16 tesis de economía política son libros escritos por Enrique Dussel. Es un texto Sí. escrito por Dussel, pero que no son, donde te hablan algo sobre categorías, sí, muy poco en la primera parte. Lo que debes de leer es la construcción teórica de Marx. Sí, eso lee porque ese es otro texto de Dussel, no las 16 tesis, porque ya
Dussel ahí empieza a hacer alocuciones a lo que son las tesis que él abstrae de la lectura del Capital. Te recomiendo leer La construcción teórica de Marx más que las 16 tesis de economía política, porque ese libro es más un libro aplicativo, hace alocuciones Dussel acerca de lo observado en la economía política. Entonces, más remítete a la producción teórica de Marx y tendrías que leer El Capital y tienes que leer también la parte del método que significa a la crítica a la contribución de la economía política. La crítica a la contribución de la economía política tiene un capítulo, ¿no? Destinado al método. Si tú quieres, puedes volver a leer. Ahí te van a hablar qué es una categoría, qué es una determinación, qué es un concepto. No sé si ustedes lo leyeron para el examen. Vuelvan a leer eso. Ya, licenciado. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya que no existen más preguntas, conmigo quedamos hasta el día lunes. Buen fin de semana para todos. Y pues será hasta el día lunes. Vamos leyendo, por favor, todo lo que se está trabajando en la clase, porque es importante tener la idea bien clarita. ¿Está bien? Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Licenciado. Mis estimados, hasta luego, hasta el lunes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, chao, chao.